A ver, de una vez para mañana, porque si no, apenas vamos a terminar. Pero por favor, para mañana, van a leer el tema de cribado. Van a leer de pulmón, porque no lo vamos a ver hoy. Van a leer los casos clínicos. Y van a leer las preguntas de cáncer de pulmón. Para mañana su participación. Prácticamente estamos hablando que es de la página 109 a la página 117. Entonces, para mañana léanlo y contesten, porque viene una que otra pregunta en estas páginas de repaso. Y contesten las preguntas de revisión del capítulo. Entonces, de la 109 a la 117. ¿Vale? Para que mañana, yo creo que mañana vemos casos clínicos, hacemos las preguntas y ya con eso terminamos cáncer de pulmón. Si nos da tiempo, mañana mismo empezamos con cáncer de colon y recto, o con que mañana terminemos pulmón, con eso me voy a dar por bien servido. Y ya empezar el jueves con cáncer de colon y recto. ¿Vale? Bueno, entonces, eso se les queda de leer estas cosas, no se les va a olvidar. Página de la 109 a la 117. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, ¿se acuerdan que les había dejado leer todo lo de derrame pleural? Entonces vamos a hacerlo como que lo más importante acá. Recuerden que derrame pleural, pues miren, es un tema que como médicos internos de pregrado, como MIR, sí deben de conocerlo y muy bien, ¿no? A lo mejor en neumología hablaron de este tema y le dedicaron días, está bien, ¿no? Vamos a hablar aquí lo más importante, lo que se tienen que llevar para el internado, porque es pregunta obligada, ¿no? Un derrame pleural puedes tener de dos tipos. Puedes tener un trasudado o puedes tener un exudado. Los mecanismos son diferentes. Vamos a empezar a hablar del trasudado. ¿Cómo es que se origina? Y para un poco de eso, tenemos que recordar nuestras clases de biofisiología, ¿no? De biología celular, donde teníamos nosotros a nuestro vaso sanguíneo. Y recuerden que dentro del vaso sanguíneo, pues viene todo el líquido. Viene con una presión dentro del líquido. Y a esa presión que lleva el propio líquido, pues viene así más o menos. Viene empujando hacia afuera. Y a eso se le va a llamar presión hidrostática. Es la presión que lleva como tal el propio líquido. Nos va empujando hacia afuera. Porque viene con toda la presión. Esa presión hidrostática tiene que ser equilibrada, pues con una presión de afuera para que no se salga todo el líquido. Y esa presión de afuera, pues va a tratar de mantener ese líquido dentro del vaso. Y a esa presión se le va a llamar presión oncótica. Entonces, siempre debe de haber un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Qué sucede en el trasudado? Que hay una alteración en estas presiones. Y pueden ser dos cosas, o una de dos. Que tengas una disminución de la presión oncótica, o bien que puedas tener un aumento en la presión hidrostática. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de la primera situación. Cuando tú tienes una disminución de la presión oncótica, ¿qué sucedería? Vamos a poner el vaso. Tenemos nuestra presión hidrostática, que está bien dentro. Pero ¿qué pasa si de presión oncótica tengo poca? Tengo poca presión oncótica. Pues obviamente va a haber un desbalance y el líquido se va a empezar a fugar, va a empezar a salir por esa poca presión oncótica que está impidiendo que el líquido se salga. Esta presión oncótica, ¿cuándo puede disminuirse? Generalmente, cuando hay una disminución en la síntesis de proteínas
o bien cuando hay un aumento en la eliminación de proteínas. Esas dos situaciones te pueden dar como resultado que la presión oncótica disminuya. Un ejemplo de disminución de síntesis de proteínas, ¿qué te puede dar la disminución en síntesis de proteínas? Una hepatopatía. Cuando el hígado pues, no está funcionando adecuadamente, pues hay una disminución en la síntesis de proteínas. Y veanlo en todos los pacientes que tengan cirrosis o alguna hepatopatía. Se empiezan a hinchar de las piernas, se empiezan a tener ascitis, se empiezan a tener derrames. Ahorita vamos a hablar específicamente de las hepatopatías, que es compartida, ¿no? Es mixta. Pero una de las posibles causas es eso. Hay una disminución en la síntesis de proteínas, en la misma desnutrición, ¿no? Donde no tiene suficientes proteínas. La desnutrición. Pues entonces la presión oncótica está disminuida y el líquido se empieza a fugar. Ahora, ¿cuándo hay una eliminación de proteínas? Por ejemplo, en muchas nefropatías, donde están tirando proteínas, tirando proteínas, a lo mejor se están sintetizando adecuadamente, pero se está eliminando, tirando un chorro de proteínas. Y entonces la presión oncótica del vaso se va perdiendo. Y esto hace que la presión hidrostática sea más y se empiece a fugar líquido hacia todas partes. Ahora, en el caso de la presión hidrostática, ¿cómo es el ejemplo? Tenemos nuestro vaso sanguíneo, nuestra presión oncótica está bien, pero imagínense que la presión hidrostática empieza a aumentar. ¿Y por qué pudiera aumentar? Si nosotros aquí le ponemos un stop, y un stop por cualquier causa, por una insuficiencia cardíaca, por una insuficiencia hepática, es decir, o algo que está obstruyendo ahí a los vasos, ¿qué va a pasar? Pues la sangre sigue llegando y sigue llegando y sigue llegando. Oye, pero no salgo adecuadamente, el corazón sí le está llegando la sangre, pero no la está liberando nuevamente. O el hígado no pasa por ahí. Entonces la presión hidrostática empieza a aumentar, porque no pasa. Es como una manguera, ¿no? La manguera, no sé si han visto esas mangueras que se expanden así, súper padre. Esa manguera tú le dejas pasar el agua, pues la manguera está de una longitud, pero si tú le tapas el orificio, la manguera como que se empieza a hinchar, extender, porque la presión sigue llegando, la presión hidrostática sigue llegando. Entonces, cuando tú no tienes una buena bomba, con insuficiencia cardíaca o en la insuficiencia hepática, pues llega mucha presión hidrostática, y a pesar de que tu presión oncótica esté bien, pues se empieza a fugar líquido. Y entonces esto hace que los pacientes con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia hepática, pues tengan derrames pleurales, o tengan ascitis, o tengan edema en las extremidades inferiores, ¿no? Por esta disminución en el flujo sanguíneo. ¿Sí? Algunas son mixtas, por ejemplo, un paciente con cirrosis, pues aparte de tener una disminución en la síntesis de proteínas, que va a disminuir la presión oncótica, pues va a tener datos de hipertensión portal, donde pues no está pasando por el hígado y entonces hay que generar vías alternas y se genera el riesgo de desarrollar ascitis, ¿no? Bueno, esto es el trasudado. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con trasudado, sospechen en esto. O un aumento en la presión hidrostática o una disminución en la presión oncótica. Y vayan pensando en las posibles causas, ¿vale? No se lo tienen que aprender de memoria, con que lo entiendan nada más. Eso es el trasudado. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a hablar de exudado. El exudado prácticamente hay 3 causas nada más. Causas infecciosas, causas inflamatorias y causas neoplásicas. Una forma de aprenderse, o como yo me lo aprendí, porque yo siempre confundía el exudado y el trasudado, con cuál era cuál. Y la única forma de aprendérmelo fue, empieza con vocal, vocal, vocal. Y ya nada más le agrego la N.
Trasudado empieza con consonante. Entonces no es infección, no es inflamación. Ahí me sirvió, esto les sirve a ustedes, adelante. Exudado, siempre les debe de llevar, oye, exudado, ok, infecciones, inflamaciones y neoplasia, ¿sale? Y el trasudado ya lo vimos. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, hepatopatías, nefropatías, desnutrición. El trasudado. Bueno, ¿cuál es la fisiopatogenia del exudado? Pues hay múltiples, ¿no? Múltiples teorías, múltiples formas dependiendo de cada tipo de enfermedad. Pero a grandes rasgos, y así decirlo muy burdo, pues prácticamente al vaso sanguíneo se le empiezan a hacer agujeros, miles de agujeros, ¿no? Provocado por la liberación de quimiosinas, provocado por todo el estímulo inflamatorio que está teniendo el mismo tumor, y pues hace que el líquido salga. Obviamente es mucho más complejo esta situación, pero ahorita no tiene caso revisar toda la fisiopatología a grandes rasgos, de forma muy definida. Bueno, oiga doctor, ¿y yo cómo voy a saber si es un exudado o trasudado? Si bien cuando llega un paciente contigo y le haces una toracocentesis, tú puedes visualizar las características, por ejemplo, eso, y tomas en cuenta los antecedentes, ¿no? Y cómo está el paciente. Si es un paciente con problemas del corazón, ya de una edad avanzada y viene con derrame pleural bilateral, pues probablemente sea por una insuficiencia cardíaca y tú le sacas líquido y a lo mejor es ceroso, transparente. Pues probablemente sea un trasudado. Oye, pero si llega una mujer joven con mucha insuficiencia, derrame pleural masivo, le sacas, y aparte tiene un tumor en la mama, oye, y sacas el líquido y está todo rojo, lleno de sangre, a lo mejor puede ser alguna causa neoplásica, ¿no? Entonces, ya desde que tú sacas el líquido vas sospechando, ¿no? Puede ser una o puede ser la otra. Pero, pues hay criterios bien definidos. Y aunque hay muchos criterios, hay mucha discusión si realmente vale la pena utilizarlos y cuál es el mejor, una cosa es cierta. Uno de los principales criterios que se utilizan son los criterios de Light para saber si es trasudado o si es exudado. Y aunque mucha gente no le gusta esos criterios, son preguntas obligadas para el MIP. Cuando lleguen le van a preguntar cuáles son los criterios de Light. Eso se lo tienen que aprender, pero muy, muy bien cuáles son los criterios de Light. Porque eso te va a ayudar a definir si es un trasudado o es un exudado. Y en base a eso, bueno, solicitarle las pruebas, una sospecha diagnóstica. Bueno, ¿cuáles son los criterios de Light? Para que lo podamos hacer, necesitamos que siempre que tengas un derrame pleural, de preferencia le hagas una toracocentesis, pero que esta toracocentesis tenga dos objetivos. Un objetivo es que sea evacuadora. ¿Sí? Oye, el paciente llega ahogándose, ¿ok? Le voy a picar el pulmón para sacarle líquido y que pueda respirar mejor. Fíjense que hay mucha controversia y lo vamos a platicar más adelante. ¿Cuánto líquido le puedo sacar al pulmón en un paciente normal y en un paciente con cáncer? Investíguenlo, si hay diferencia. Porque en un paciente normal, hasta ciertos litros ya no le puede sacar más en el pulmón, pero cambia con respecto al paciente con cáncer. Y algo que vamos a comentar en cáncer de colon y recto, o en estómago, no me acuerdo dónde lo puse, cuando tienes ascitis, ¿cuánto líquido le puede sacar a una persona normal de ascitis, que sea por alguna insuficiencia hepática o algo así, y cuánto le puede sacar en un paciente con cáncer? ¿Sí? ¿Hay un límite? ¿No hay un límite? Hay mucha controversia también sobre el uso de albúmina. A lo mejor ustedes todavía no se enfrentan a esa situación, pero van a ver que cuando hacen paracentesis evacuadoras así brutales, en urgencias o los de medicina interna, le ponen albúmina a los pacientes. En el paciente con cáncer, ¿estará indicada la albúmina? Investiguen eso también. A lo mejor ahorita no le ven tanta utilidad, pero cuando están en el hospital, si van a decir, oiga doctor, ¿le ponemos albúmina o no? Un paciente con cáncer que le drenaron 10 litros. Chequen eso. Muy interesante esa situación. Solo encuentran en UpToDate. Bueno, entonces, obviamente tiene que ser una toracocentesis evacuadora para que la paciente respire mejor, pero también es una toracocentesis diagnóstica. ¿Y por qué diagnóstica? Porque en base al estudio que tú le hagas al líquido pleural vas a poder definir cuál es la causa. Todo líquido pleural tiene que ir a 3 lugares. 1, tiene que ir al citoquímico, tiene que ir al citológico y tiene que ir al cultivo.
Cuando ustedes llegan al internado, yo les recomiendo, todos llegamos al internado sin saber nada, ¿sí? Tienes mucha teoría y a lo mejor cuando fueron a práctica, sus prácticas, pues sí, más o menos les enseñaron a poner sondas, así. Yo cuando llegué al internado no sabía poner sondas, no sabía tomar gasometrías, ni siquiera tomar muestras de laboratorio, ¿no? Y ya pues aprendes ahí en la primera semana y te vuelves experto prácticamente, ¿sí? Pero yo les aconsejo que lo primero que deben de aprender en el internado es toda la parte administrativa. Es decir, ¿dónde está el laboratorio? ¿Qué solicitud se necesita? ¿Qué se le pide? ¿En qué tubos van? Todo eso. Porque en muchos hospitales el MIP es la fuerza de batalla del hospital. El que va a tomar las muestras, el que va a ir a dejar las solicitudes, el que esté directamente con el paciente, el que atienda la urgencia inmediata. O sea, todas esas situaciones. Entonces yo les recomiendo que lo primero que dominen es la parte administrativa. Si ustedes saben dónde está el laboratorio, qué solicitudes son las que se necesitan, en qué tubos van, dónde está el electrocardiograma, dónde está rayos X, eso les va a dar mucha ventaja, ¿no? Y no digo que la parte de conocimientos no sea importante, claro que es muy importante, pero la verdad es que si ustedes dominan la parte administrativa, se les va a hacer mucho más fácil todo el internado. Entonces, siempre pregunten, oigan, ¿en qué tubo va el citoquímico? ¿En qué tubo va el citológico? ¿Y en qué tubo va el cultivo? Porque puede ser que ya le saqué toda la jeringota. Ajá, y ya enviaste todas las pruebas, pues no. No, el tubo, no, pues es que no lo tengo. Entonces, porque son tubos diferentes y solicitudes diferentes. Entonces, siempre al derrame pleural hagan de citoquímico, citológico y cultivo. ¿Por qué es importante hacer estos estudios? Porque en el citoquímico te va a dar cuánto de proteínas tiene y cuánta DHL tiene, que son las cosas más importantes que te debes de fijar en el líquido pleural. Proteínas y la DHL. Citológico. Ese es el que te va a decir si hay células malignas. ¿Hay células malignas? Y el cultivo, pues te va a decir si hay alguna infección. Pues prácticamente es muy importante que el líquido pleural se le dé todo este análisis, ¿no? Está bien que en urgencias, pues quiten la urgencia como tal, ¿no? Estaba muriendo, estaba asfixiando, tú le corregiste esa situación, sí, pero no te quedes ahí solamente, oye, ¿por qué le está dando ese derrame pleural? ¿Por qué está generando líquido? Bueno. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a los criterios del aire. ¿Cuáles son esos criterios del aire? Ya vienen en su manual, no sé si ya los leyeron, pero si no, vamos a hacer los ejercicios que vienen, bueno, el ejercicio que viene en su manual. Light no es el único criterio, acuérdense, hay muchos otros, pero es uno de los más universales y aunque a mucha gente no le gusta, la verdad es que siguen siendo muy utilizados. Criterios de Light. Primer criterio. Las proteínas del líquido pleural entre las proteínas del suero, si esto es más de 0.5, es un criterio de Light positivo. Segundo, si la DHL del líquido pleural entre la DHL sérica es más de 0.6, es un criterio de Light positivo. Y tercero, si la DHL del líquido pleural es superior a los 2/3 del límite superior normal de la DHL sérica. Este último suena un poco confuso. Dicen, ¿qué? Ahorita vamos a irlo analizando. Con un criterio que salga positivo, con un criterio positivo, se hace el diagnóstico de exudado. Con los 3 negativos, se hace el diagnóstico de trasudado. ¿Sí? Entonces, con uno que te salga de estos 3 criterios del Light positivo, estaríamos hablando de un exudado. Y recuerden, exudado, infecciones, inflamaciones o neoplasia. Si los 3 te salen negativos, es un trasudado. Entonces dices, ok, trasudado, aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. Y van desarrollando. ¿Por qué una? ¿Por qué la otra?
¿sí? Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio que está en su manual. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, esta paciente, les adelanto. Bueno, es que debo de quitar para la próxima el diagnóstico. Esta es una paciente, se los adelanto. 35 años, mujer, cáncer de mama, metastásico, tenía mucho derrame pleural. Ya falleció la paciente, falleció en diciembre, ¿no? Pero esta paciente llegó así en mayo del 2020. Yo me decía, doctor, falta mucho el aire, falta mucho el aire. Se dio urgencias, derrame pleural masivo, le hacen una toracocentesis tanto evacuadora como diagnóstica y envían estudios de líquido. Vean cómo te lo reporta todo lo de líquido pleural. Arriba todos los datos y acá abajo te empieza a decir, mira, el aspecto es turbio, tiene un color amarillo pálido, viscosidad normal, no hay coágulos, leucos, ¿cuántos tiene? Eritrocitos de 12 a 14 por campo. Pero lo que más nos importa es el citoquímico, que es esto. Vean, ¿cuántas proteínas tiene el líquido pleural? Vamos a ir haciendo los ejercicios. Proteínas totales de líquido pleural tienen 4.1. Proteínas de líquido pleural, 4.1. Y recuerden, en el líquido pleural, ¿qué otra cosa nos fijamos? La DHL. DHL en el líquido, 200. ¿Vamos? Ahora, a la par, a este paciente se le tiene que tomar muestra de sangre para saber cómo están las proteínas en el suero y cómo está la DHL en el suero. Entonces, a esta paciente pues, se le tomó laboratorios séricos, ¿no? Laboratorios normales. ¿Dónde viene lo de la DHL y las proteínas totales? Esto se lo pides en las pruebas de funcionamiento hepático. Si tú le pones favor de revisar pruebas de funcionamiento hepático, ahí te van a reportar las proteínas y te van a reportar las deshidrogenasa láctica en las pruebas de funcionamiento hepático. Y ve aquí cómo están sus laboratorios. Y vámonos a donde dice proteínas totales y deshidrogenasa láctica. Vean, proteínas totales salieron en 5.5, ya de la sangre. 5.5, entonces aquí está, 5.5. Y la DHL sérica, ¿cómo está la deshidrogenasa láctica? En 209. 209. Vamos a hacer las operaciones y a ver qué salen. 4.1 entre 5.5 te da 0.7. 0.7. Vamos a hacer la otra operación. 200 entre 209, 0.95. 0.9. Vamos a ver si cumple con algún criterio de Light o no. El primer criterio de Light te dice que la división de las proteínas en el líquido pleural entre las del suero, si es más de 0.5, positivo. ¿Y cómo está? 0.7. 0.7 es mayor de 0.5, sí. Entonces, este criterio te salió positivo. Decíamos que con uno que te saliera positivo, sería un exudado. Entonces, de hecho, ya ni siquiera tendríamos que hacer lo demás. Ya con uno, ya diríamos, es exudado, o es inflamación, o es infección, o es neoplásico. Pero vamos a hacer las demás para saber cómo se hace. DHL del líquido pleural entre la DHL sérica es más de 0.6, salió 0.9. Es positivo. Y vamos con el último, porque a veces puede ser un poco confuso este último criterio de Light. Te dice, la DHL del líquido pleural, si es más de 2/3 del límite superior normal de la DHL sérica, es positivo. ¿Cómo es eso? Bueno, nos tenemos que fijar para entender esto en los valores normales de la DHL. Vean cuáles son los valores normales. Deshidrogenasa láctica, aquí viene lo que salió, pero aquí en la derecha vienen los valores de referencia, que son de 120 a 246. 246. Estos son los valores normales de la DHL. Y te dice 2/3 del límite superior normal. Entonces, ¿cuáles son los 2/3 de 246? Pues sería 246 entre 3 por 2. ¿Están de acuerdo? Esos serían los 2/3. 164. 164 son los 2/3
de 246. Y el criterio que dice, si la DHL del líquido pleural está por arriba de los 2/3 de este valor, es positivo. ¿Cómo estaba el DHL del líquido pleural? Estaba en 200. ¿Y cuáles eran los 2/3? 164. ¿200 es mayor de 164? Sí. Entonces también tienes este criterio positivo. Tienen los tres, pero con uno que haya salido positivo, ya tenés el diagnóstico de exudado. ¿Sí? Si los tres te salieran negativos, es un trasudado. Pero con uno que te salga positivo, es exudado. No son difíciles de aprender. Solamente recuerden, proteínas, DHL. Y siempre empiezas con el líquido pleural. Siempre. Recuerden, el pulmón está más abajo y la sangre se la toman acá abajo. Entonces, líquido pleural entre el suero. Una forma de aprendérselo. Pulmón y aquí la sangre. Uno sobre el otro. Entonces, esto entre esto. Y ya si te sale esto, pues es que es exudado. Pues esta paciente se corrobora. El líquido salió muy feo, reporte turbio, salió rojo prácticamente. Y se le hizo el drenaje. Después se le hizo una pleurodesis para sellar las pleuras y que no estuviera generando otra vez derrame pleural. Pero la paciente con una de las condiciones aguantó un año con letrozol, era hormono positivo, metastásico, pues no estaba para quimioterapia. Recuerden que otra cosa, este paciente llegó con derrame pleural, pero no le di quimio. Y alguien de seguro dirá, oiga doctor, pero eso no es una crisis visceral, es metastásico luminal, pero no es crisis visceral, porque crisis visceral, recuerden, a nivel pulmonar, que solamente era la linfangitis pulmonar. El derrame pleural no se considera crisis visceral. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, espero que sí. Porque el derrame pleural no se considera crisis visceral, porque si tú lo drenas, se quita el problema, no pones ya en riesgo su vida del paciente. Entonces le di hormono, letrozol, no le di letrozol con goserelina porque era premenopáusica, 35 años, y falleció la paciente. Aguantó un año así, fue una de las condiciones generales. Bueno, ¿alguna pregunta de los criterios de Lai? Esto apréndanselo, porque el internado se los van a preguntar, pero acá estoy seguro que se los van a preguntar. ¿Cuáles son los criterios de Lai? ¿Vale? Bueno, seguimos. Hablando un poquito más de derrame. En el derrame pleural asociado a cáncer, tenemos dos tipos. Uno que se llama el maligno y otro que se llama el paramaligno. Maligno y paramaligno. Recuerden que a esto, para confirmar el diagnóstico de que el derrame tenga células neoplásicas, pues le tienes que hacer el citológico. Porque ahí te va a identificar el patólogo si tiene células neoplásicas o no. En el maligno, si tú le haces un citológico, te puede salir positivo, pero te puede salir negativo. Alguien que me diga, en base a lo que leyeron de derrame pleural, ¿cuánto porcentaje sale positivo los derrames pleurales malignos? ¿Alguien? 40%. Exactamente. Solo el 40% te va a salir positivo. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un derrame con citológico negativo, no te excluye que tengas cáncer. Porque vean que solamente se presenta en el 40% que sale un citológico positivo, pero sí es por cáncer. ¿Por qué pasa eso? Porque si tenemos aquí, voy a poner la imagen de un vaso de agua, que es lo que le drenaste. Supongamos que ese drenaje sí es por cáncer, pero que haya pocas células neoplásicas. Poquitas. Y a lo mejor todo lo demás líquido fue por toda la reacción inflamatoria que generó. Tú le drenas y le drenas esto. Y este es el que mandas a estudiar. Si en ese, como hay pocas células, pues a lo mejor en lo que tú le alcanzaste a quitar no van a encontrar ahí células neoplásicas. Pero este derrame sí es por cáncer. Por eso es que solamente el 40% sale positivo. Ténganlo muy presente. ¿Por qué? Porque si te sale un derrame pleural negativo en el citológico, no te excluye que no tengas cáncer. Porque recuerden que solamente te presentan el 40% un citológico positivo, a pesar de que sí sea por cáncer. Y en el paramaligno, siempre te va a salir el citológico negativo. Ahora, ¿cuál es el derrame pleural paramaligno? ¿Y cuál es el maligno? El maligno
Es el que generalmente tiene un comportamiento de un exudado. Pero el paramaligno a veces puede tener un comportamiento de trasudado. ¿Y cómo se genera el paramaligno? Supongamos que aquí tengo mi vaso sanguíneo, viene su presión hidrostática, y de repente aquí tengo un tumor que no me está infiltrando la pleura, ojo, que no me está infiltrando los vasos, no, me está comprimiendo un vaso. ¿Qué pasa? Pues el vaso se obstruye. ¿Y qué pasa acá? Pues ahí viene mucha presión hidrostática, y entonces se empieza a fugar. Pero si a este líquido le hiciéramos análisis, no va a salir positivo a cáncer, porque están de acuerdo que no es que te lo haya generado el cáncer directamente, sino fue porque comprimió un vaso y fue por aumento de la presión hidrostática que se fugó el líquido, y ese líquido pues no tiene cáncer. ¿Sí me di a entender esa situación? Si no queda claro, díganmelo con toda confianza. O sea, el paramaligno no es por un derrame provocado directamente por el cáncer, sino de forma indirecta al comprimir algún vaso, o alguna arteria, alguna vena. Entonces, por aumento de la presión hidrostática se empezó a fugar. Y por eso es que tienes un trasudado en un paramaligno. Adelante, Zaira. Doctor, entonces explicó que el paramaligno es que a uno se ha como que salido por exudado. O sea, se salió como por el otro mecanismo del que es de trasudado. Exactamente, se salió por trasudado. ¿Sí? Ok, pero sigue siendo maligno. Sí, o sea, tienes una causa maligna, sí. Okay. Pero como tal, si tú le haces un análisis a este derrame pleural, siempre va a salir negativo, porque no es por cáncer directamente. Ok, gracias. Pocas veces utilizamos el término paramaligno, y es poco frecuente. O sea, realmente cuando tienes derrame pleural, generalmente siempre va a ser maligno, generalmente, o sea, porque si hay cáncer afectando directamente la pleura. Muy pocos cánceres provocan esto, los derrames pleurales paramalignos, a menos que esté en una posición muy comprometida, ahí comprimiendo mucho algún vaso. Ustedes ya lo leyeron, el tumor de Pancoast, ¿no? Está ahí justo ahí en el surco superior, está comprimiendo los nervios, pues que tienes córner, pues que tienes todo edematizado esa zona. Bueno, siguiente cosa de derrame pleural, ya para que pasemos a tratamiento de cáncer de pulmón. En base a lo que ustedes leyeron, ¿cuál es la principal causa de derrame pleural maligno? Número 1, ¿alguien que me pueda decir? ¿Alguien? Cáncer de pulmón y cáncer de mama. Exacto. Primer lugar, pulmón. Segundo lugar, mama. ¿Y esto dónde se vio? Ahí lo tienen en su manual en la página 101. Vamos a compartir la pantalla. Fíjense, en la revista Chest, aquí la tenemos, Chest del 2017, hicieron una recopilación de todos los derrames pleurales malignos. Está, Malignant Pleural Effusion. Y vieron cuáles eran las causas, las principales causas. Vean que el 37% fue pulmón, y en segundo lugar, mama, con un 15%. No son los únicos. Vean que gastrointestinal, ginecológicos, los hematológicos, otros o los desconocidos también te pueden generar derrame pleural. Pero el más frecuente es pulmón, y en segundo lugar, mama. ¿Sale? No se les vaya a olvidar esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta de derrame pleural? Ahora sí vamos a tratamiento. Vamos a empezar con tratamiento ya de cáncer de pulmón. Recuerden, derrame pleural automáticamente te lo hace un M1A, una etapa 4. O sea, automáticamente derrame pleural maligno, etapa 4. ¿Sale? Tratamiento para cáncer de pulmón. Ustedes se acuerdan que pues ya le pedimos como médico general la radiografía. Tal vez ustedes, como médicos de primer contacto, no están en el transcurso de todo el abordaje diagnóstico y el tratamiento, pero está bien que tengan una idea de cómo se hace. Recuerden que el principal objetivo con ustedes es que sospechen tempranamente en un cáncer de pulmón y mínimo le pidan una radiografía. Ya con eso ya los van a orientar. Entonces recuerden, le pediste una radiografía, sale algo raro o te genera mucha duda,
tomografía completa, tórax, abdomen y pelvis. Ya con lo que tú tienes, ya puedes identificar si hay un tumor o no. Te salió un tumor, recuerda cómo le tomas la biopsia. Si está en la vía área central, broncoscopía. Si está periférica, por Trucut. Si no es ni una ni otra, a lo mejor por cirugía, ya está cerrada o abierta para tomar una biopsia o quitársela, ¿no? Ya tienes el reporte de la biopsia, ya se corrobora cáncer. Recuerda que con esto y con tu tomografía previa, tú ya puedes dar una etapificación inicial. Si bien a lo mejor con el PET y la resonancia se va a modificar, pero ya tienes una etapificación inicial. Y recuerda que a partir de cierta etapa clínica le pides PET. Y a partir de cierta etapa clínica le pides resonancia. Ya con todo esto, tú ya puedes saber qué T es y qué M es. Y si te arrojara resultados de que hay unas adenopatías mediastinales ahí sospechosas, tendrías que biopsiarlas. ¿Alguien que me diga uno de los métodos para biopsiar esas adenopatías mediastinales? ¿Alguien? Vamos a ver, Atenea Flores, Atenea. Un método para biopsiar las adenopatías mediastinales. Abraham Martínez. Abraham. ¿La punción con aguja fina? Pues sí, pero no es específicamente el procedimiento. A ver, Gabriela Sánchez. Bueno, nos había mencionado 4, si no estoy mal. ¿Cuánto? Que era EBUS, que era el ultrasonido endobronquial. Ajá. EUS, que era el ultrasonido endoscópico, la mediastinoscopía y el VATS. Exactamente, o sea, dependiendo de dónde está ubicado el ganglio, pues ya eliges uno o el otro, ¿no? A lo mejor ustedes no lo lo define el neumólogo, el cirujano de tórax o el endoscopista, ¿no? Pero sí, con cualquiera de esos tienes que biopsiar para identificar si esa adenopatía es por cáncer o no. Ahora, ya le hiciste todos esos procedimientos, ya sabes qué T, qué M y qué M es, y ahora sí tú ya puedes etapificar. Entonces vamos a empezar el tratamiento. Etapa clínica 1A y 1B. ¿Cuál es el tratamiento en estas etapas clínicas? Pues son muy tempranas. Cirugía. Ahora, es poco frecuente que se diagnostiquen en etapas tempranas. Recuerden que hasta más del 70% en México se diagnostican en etapas 4. Entonces, es raro que se opere de inicio, porque el diagnóstico fue tardío, muy probablemente, o el paciente no acudió. Pues pero si llegas a encontrar una etapa clínica 1A, 1B, cirugía. ¿Con quién lo enviarías? El cirujano de tórax es el que opera esto. Cirujano de tórax. Etapa clínica 2A a 3A. A ver, tienes etapa clínica esta. Etapa clínica 2A a 3A. Checa si se puede operar, pero puede ser que sí. Entonces, igual cirujano de tórax, para que evalúe una cirugía, lo opere, pero como ya son etapas más avanzadas, necesitas dar adyuvancia. En etapas muy tempranas no necesitas adyuvancia, fíjense, con la propia cirugía es suficiente. Pero en etapas 2A, 3A, aparte del tratamiento radical de la cirugía, tienes que dar adyuvancia. Se le da quimioterapia adyuvante. Generalmente damos 4 ciclos de tratamiento. Así se trataba hasta hace 5 años. Desde entonces empezaron a decir, oye, ¿y si hacemos una medicina más personalizada? Y entonces, desde el último año para acá, que salió en ASCO del año pasado, en ESMO del año pasado y en ASCO de este año, que aparte de la quimioterapia adyuvante que tú le des, si tú identificas que el paciente tiene EGFR mutado, le des un anti-EGFR. Y aquí el medicamento que se utiliza es uno que se llama osimertinib. Y lo des por 3 años. Si tienes EGFR mutado. La otra, que se publicó ahorita en ASCO de este año, que si tú tienes un PDL1 de más o igual del 1%, el paciente es candidato a que le des atezolizumab. Esto salió, les digo ahorita, en ASCO de 2021, y el estudio que aprobó esto fue el IMpower 010. Obviamente ustedes no se lo tienen que aprender, pero si se escuchan, lo escucharon, mamalones. Sí, el IMpower 010 salió esto de la atezolizumab en PDL1 más o igual del 1%, aparte de la quimio, o sea, aparte. ¿Sí? O sea, lo operas, le das la quimio, y ya, si tiene EGFR mutado, le das osimertinib por 3 años. O si tiene PDL1 positivo, le das atezolizumab. ¿Sí? Esto ya es de nosotros, del oncólogo médico, quien define esta situación. Oiga, doctor, ¿y si a mí me sale EGFR mutado
y también el PDL1 positivo, ¿a quién le doy prioridad? Me voy por el FFR, ¿vale? Me voy por los drivers. Siempre los drivers tienen prioridad sobre el PDL1, siempre. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. En estas etapas clínicas, los protocolos de investigación que se están llevando a cabo en la actualidad están evaluando dar neoadyuvancia, aunque se pudiera operar de inicio, ojo, aunque se pueda operar de inicio, das neoadyuvancia y después se opera. Y esta neoadyuvancia ahorita están probando mucho con quimio y con inmuno. Entonces están probando y hay reclutamiento, por ejemplo, en INCAN están reclutando, hay un protocolo abierto que si tú tienes una etapa clínica de 2A a 3A que se pudiera operar, se están esperando y mejor les dan neo, les dan inmuno y ya después se evalúa la cirugía. Está muy bueno ese protocolo. Pero en general, si en la vida real, antes de que se aprueben todos estos protocolos, pues si se puede operar, que se opere primero y ya después valores la adyuvancia. Siguiente, las etapas clínicas 3 y resecables. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que la etapa clínica 3A es muy heterogénea? Entonces, si la 3A se puede operar, que se opere. Pero si la 3A no se puede operar porque fuera un tamaño muy grande o muchos ganglios, recuerden que era muy heterogénea la 3A. Si tienes un 3A irresecable o un 3B o un 3C, donde muy probablemente no lo puedas operar de inicio, aquí el tratamiento radical va con quimio más radio. Este es el tratamiento radical, quimio más radio. Ahí no se opera, será quimio más radio. Después de la quimio más radio, si no hay progresión, es decir, tú le das la quimio más radio y ves, después le pides estudios, no ha crecido el tamaño del tumor, es decir, lo tiene enfermedad estable o ha tenido respuesta. Si no progresión, le tienes que continuar con un medicamento que se llama Durvalumab por 1 año. Recuerden que el Durvalumab era una inmunoterapia. ¿Se acuerdan de la nemotecnia D, no? Del ave, del tesoro y de las uvas. Durvalumab. Entonces, 3 irresecables. Quimio radio, y si no hay progresión, va para Durvalumab por 1 año. Ahora bien, tú operaste al paciente primero, ¿sí? Porque fue una etapa 1A o 1B o 2A, 3A quirúrgico. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo radioterapia adyuvante? Aquí tú la radio la dices como parte del tratamiento radical, pero en estas etapas clínicas donde lo llevaste a cirugía inicial, ¿cuándo la radioterapia adyuvante? Y para eso, vamos a hablar muy rápido, que termina hoy. Cuando haya márgenes positivos. Y creo que con ustedes no hemos hablado de los márgenes positivos. Hay 3 tipos de márgenes en cáncer. El R0, el R1 y el R2. R0. Aquí está el tumor. El R0 es cuando tú operaste y quitaste todo el tumor. Quedó con R0. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. R1. Tú aquí tenías el tumor y a la hora que tú lo operaste, quedó con márgenes positivos, sí, así quedó con márgenes positivos, pero estos márgenes son microscópicos. Microscópicos. ¿Qué quiere decir? El cirujano dijo, ¿sabes qué? Yo sí quité todo el tumor. Ya no me pareció dejar tumor. A mis ojos ya no vi tumor que quitar. Pero el patólogo te dice, oye, ¿sabes qué? Todavía en el margen de lo que quitaste, todavía hay células tumorales ahí justo en el margen. Entonces son R1, porque sí dejaste tumor en los márgenes, pero son microscópicos. Y un R2. Aquí tenías todo el tumor. Lo quitaste, pero no quitaste todo, fue parcial. Y el cirujano te dice, ¿sabes qué? Sí, no, quité solamente una parte, todavía se quedó tumor. A mis ojos todavía se quedó tumor, porque estaba irresecable, porque estaba pegado ahí en una arteria, alguna estructura importante. Entonces, en el R2 sí dejaste tumor y es macroscópico. Entonces, esos son los márgenes positivos. Si tienes, bueno, márgenes positivos R1 o R2.
Márgenes negativos, es decir, no tienes márgenes positivos en un R0, porque en un R0 quitaste todo el tumor. Entonces, si después de la cirugía quedó con R1 o R2, tienes que evaluar una resección. Pero si no es posible la resección, no es posible, entonces el paciente va para radioterapia adyuvante. ¿Sí se entiende? O sea, dejaste márgenes positivos, dejaste tumor todavía. Ya sea que sea un R1 o un R2, tienes que darle radio adyuvante. O si se puede operar, pues que se pueda volver a operar. Aquí vuelves a raspar, ¿sabes qué? Aquí vuelves a intentar quitarlo del tumor. Pero si no se puede, pues le das radioterapia adyuvante. ¡No puede ser! ¡No terminé con ustedes! Hasta aquí le vamos a dejar. Bueno, mañana, aparte de lo que tienen que leer, léanse el tratamiento de la etapa 4. Mañana lo vamos a platicar. Sí, con los otros grupos sí terminé etapas 4. Bueno, mañana lean etapas 4, lean lo de cribado, lean lo de las preguntas y los casos clínicos. Y mañana hacemos las preguntas. Mañana terminamos pulmón. Mañana tenemos que terminar pulmón. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario que tengan? ¿No? Está padre pulmón, pero sí es más complejo que mama. Aquí sí tienes que hacer más estrategias de tratamiento. No, vamos a ver que etapas 4 es un rollazo. Etapas 4, hay muchas opciones de tratamiento, muchas. Eso lo vamos a platicar mañana. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? No, doctor. Bueno, si no hay nada, entonces sería todo.